Bienvenido a la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Hoy te vamos a compartir un par de notas distintivas sobre el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Técnicamente, esta fue la primera sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió de manera contenciosa, lo que no se logró en el caso de Viviana Gallardo y otros contra Costa Rica. Antecedentes del caso. Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez fue un estudiante de Economía de la Universidad Autónoma de Honduras, quien un 12 de septiembre de 1981 fue arrestado y apresado por parte de elementos de la Dirección Nacional de Investigación y del G2 de las Fuerzas Armadas de Honduras. De acuerdo con testigos de la época, Ángel Manfredo fue sometido a tortura acusado de haber cometido delitos políticos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana en abril de 1986. Sentencia. En este caso, la Corte Interamericana sostuvo que la desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada de diversos derechos humanos previstos en la Convención Americana y por tanto los estados están obligados a respetar y garantizar. De esta manera, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva constituyeron en la víctima violaciones a su derecho a la libertad física, a la moral y sobre todo a la dignidad de la persona. Sobre los matices, la Corte Interamericana sostuvo que, en principio, un hecho ilícito que no resultase imputable directamente a un Estado, sino a un tercero, o por no haberse identificado al agresor, constituiría, en principio, responsabilidad internacional para el Estado. Para este Tribunal Internacional, las obligaciones de prevenir e investigar son obligaciones de medio o de comportamiento. Consecuentemente, la obligación de investigar debe ser asumida con seriedad y no como una mera formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Uno de los mejores argumentos de toda la sentencia gira sobre la finalidad del derecho internacional de los derechos humanos. Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana. De esta manera, la Corte Interamericana concluyó que el Estado de Honduras violó los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, es decir, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, en conexión con el artículo 1.1 relativo a la obligación de respetar los derechos humanos. Repercusiones. El caso de Ángel Manfredo no fue el último contra el Estado de Honduras. Se estima que en la década de los años 80 más de 100 personas fueron sujetas de desaparición forzada precisamente por motivos políticos. Este precedente sentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy importante para sentar las bases de la jurisprudencia sobre el tema de las desapariciones forzadas, una constante en Latinoamérica. Ahora me gustaría saber tu opinión. Desde tu punto de vista, ¿qué aportaciones nos enseña el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras? No olvides darle a like, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.